Alfonso. Y pues tema, estoy pensando cuál sería interesante, pues el que sea más común, ¿no? El que quieran la mayoría, yo creo que ese estaría bien, pero ahorita que termine igual y se puede consensar el tema, estaría bien, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Bienvenido. Elena Limón, hola, buenas tardes. Si te gustas presentar. Sí, yo soy Elena Limón. Yo llegué a este Zoom porque he seguido al venerable Nandi Sena, he ido a algunos retiros, entonces conozco un poquito del budismo Theravada y estamos tomando con él una clase de Abhidhamma y pues a través de él, como lo presentó Betty, pues Betty ahora nos invitó a esta reunión y a mí lo que me gustaría saber es esto de budismo libre, como que es otra, si es otra, pues iba a decir otra rama del budismo, ¿no? Pero bueno, pues está el tibetano, el Theravada, y bueno, hay muchos otros, ¿no? El Zen. Entonces me gustaría saber qué significa esto de budismo libre y desde cuándo está. Muchas gracias. Ok. Vamos a seguir con todos y ya al final, maestro, si les respondemos a todos. Fernando, buenas tardes. Nos vamos a, los que vienen llegando, nos estamos presentando con el maestro, nos quiere conocer de dónde somos y si tenemos alguna pregunta sobre budismo y situación actual. Fernando. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Fernando Granados. Estoy en Veracruz. De budismo en realidad no sé nada. Sé poco. He practicado la meditación bajo la metodología de algunos parámetros budistas. Me han resultado muy eficaces. E inclusive, pues en mi ignorancia del tema, cuando decidí meterme en esto, fue por la coherencia en el tipo de vida que lleva la gente que practica esto. De alguna manera, el ejemplo representa mucho y yo no conozco o afortunadamente no me ha tocado conocer a gente que lleve a cabo la cultura budista y medite y demás, y que sea mala persona o que no mejore. Eso a mí me da mucha coherencia y fue en su momento que, a pesar de ignorar del tema, me motivó a participar en esto, ¿no? Pero sí me gustaría conocer más para también poderlo aplicar de mejor manera en mi vida. Gracias. Gracias, Fernando. Bienvenido. Ahora sí que no les veo, creo que es tu mamá, ¿verdad, Fer? ¿No? Sí, es Tere. Dice iPad, es Tere. Ay, perdón. Sí, Sí, perdón, no le puse nombre. no te preocupes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Tere, mamá de Fernando, y bueno, fui invitada por él y estoy muy contenta de estar aquí porque en esta pandemia que hemos estado enclaustrados, pues he tenido la oportunidad de practicar el mindfulness y entré a un curso de Amigos del Desierto que viene de los libros de Pablo de Ors, que él estuvo mucho tiempo en el budismo, en todas estas cosas, a pesar de ser un sacerdote. Y pues yo me siento feliz con esto, esa parte de estar en el silencio y todo, me ha llenado muchísimo. Muchas gracias. Y ella es mi hermana. Bienvenida. Buenas tardes. Brenda. Gracias. Hola, ¿qué tal? Brenda, no te puedo ver. No pueden poner su cámara para que nada más un momento el maestro las pueda ver, por favor. Y ya después, si quieren, ponen su nombre. Bienvenida, Brenda. Sí. ¿Es mi turno? Sí. Hola, mucho gusto, Betty. Yo soy Brenda. Soy mexicana de Morelos y vivo en Oragua.
y es la primera vez que participo. Vi tu invitación en el grupo que tenemos de Holistic Friends aquí en Ottawa y muy contenta por participar y aprender. Gracias, bienvenida Brenda. Muchas gracias. Por ahí tenemos también a Mabel. Hola Mabel, buenas tardes. Si te puedes presentar, de dónde eres y si tienes alguna pregunta, adelante. Gracias, Betty. Sí, mi nombre es Mabel. Soy de Canadá, de Montreal. Para mí esto también es primera vez en esta conferencia. Gracias por invitarme. Y también es primera vez por el budismo. Yo hago meditaciones, pero relacionado con el budismo no tengo mucha idea. Entonces, precisamente estoy aquí porque quiero aprender. Siempre en la vida nunca termina uno por aprender. Entonces, me gusta aprender otras cosas nuevas. Gracias. Gracias, Mabel, bienvenida. Patti, me dices que tu micrófono no funciona, ¿verdad? Si puedes por el chat mandarnos tu pregunta o algún comentario, o sí puedes hablar. No, es que me informó que su micrófono estaba fallando de Patti. Es Patti Torres, compañera de CAPAC, es de Veracruz. Mariano, buenas tardes. Hola, Mariano es de Argentina, y lo acaba de poner en el chat, si lo pueden leer todos también. No dispone ni de cámara ni de micrófono, también me avisó. Él practica también budismo Theravada desde hace un año y actualmente estudia la Vidama desde hace un año con diseño. No, gracias a ti, Mariano, por estar con nosotros. Bueno, creo que por el momento somos todos, maestro. Conforme vaya transcurriendo la tarde, me imagino que se van a ir incorporando más personas. Está también Olavarrieta, Laura. ¿Gustas presentarte, Laura? Discúlpame. Buenas tardes, soy Laura Olavarrieta, vivo en Boca del Río, Veracruz. La fortuna de meditar. Empecé con el doctor Alejandro Córdoba y con este grupo y me ha dado mucho equilibrio a mi vida y me siento muy afortunada en estos tiempos de poder seguir estando cerca del grupo y practicando. Gracias, Laura. Gracias a todos. Maestro, le cedo el micrófono. Bueno, mucho gusto a todos, inclusive los que no pueden hablar también. Muchos gustos. Veo que hay personas que están entrando al tema del budismo y personas que ya han estado con el doctor Córdoba y con CAPAC, que son los que han desarrollado mucho esta idea del budismo theravadista, con el venerable Nanchina, que precisamente yo también estoy en ese curso sobre la vida dharma, pero voy muy atrasado, estoy muy lento para el estudio de la vida dharma, es muy complejo, requiere mucho tiempo. Pero entonces lo que creo que procedo a hacer más bien es pidiendo disculpas a las personas que ya están avanzadas en el estudio del budismo, pues dar como una pequeña síntesis de lo que es el budismo para las personas que están acercando, y de ahí podemos retomar algunas ideas y algunas prácticas que estamos realizando con respecto a la situación de la emergencia sanitaria que estamos viviendo y cómo estamos pensando en desarrollar algunas ideas y prácticas espirituales para poder solventar un poco mejor esta situación que todos estamos viviendo. Si uno se pregunta qué es el budismo, tú vas a encontrar muchas respuestas dependiendo básicamente de tres grandes escuelas. De hecho, hablar del budismo no es muy adecuado.
todo aquello que termina en ismo, que es una abreviación latina que quiere decir sistema. Y el budismo, no, bueno, vamos a hablar de budismo porque es nuestra costumbre, ¿no? Pero deberíamos de hablar más bien del Buddha-dharma, es decir, las enseñanzas del Buda. No hay, miren, una característica muy importante del budismo, y a veces los que hemos practicado muchos años el budismo, a veces es bueno recordar nuestras bases, ¿no? Una de las cualidades más interesantes del budismo es que nosotros no tenemos un centro. No tenemos un centro de autoridad y no tenemos un libro que podamos decir esto es el budismo. Situaciones que sí lo tienen otras religiones. Obviamente la católica y los cristianos pues tienen la Biblia. Los judíos tienen el Torá se llama, ¿no? Vete. El Torá. Los musulmanes, pues el Corán, no se diga, ¿no? Y si tú dices, ¿cuál es el centro del budismo y cuál es el libro más importante del budismo? No te podemos contestar. No hay centro y no tenemos un texto único. El Abhidharma, que algunos de ustedes están estudiando ahorita, es uno de los más importantes, pero también es muy importante otra literatura como el Sutra del Loto. También hay otra gran literatura que es muy importante, pues, que son el Sutra de la Gran Perfección o del Gran Corazón. Y podemos irnos así a diferentes países, diferentes escuelas, y vamos a ver que cada quien tiene sus textos privilegiados, sus guías específicos. Es muy importante entender que el Dalai Lama no es el líder del budismo. El Dalai Lama es líder de una de las 4 escuelas del budismo tibetano. Y el budismo tibetano solamente es, en términos poblacionales, el 3% de todo el mundo budista. El mundo budista actualmente está conformado, hay diferentes proyecciones, pero podríamos decir que el mundo budista que el budismo es la tercera religión más importante del mundo, y hay alrededor de 700 millones de personas que practican el budismo. Con esa característica, no hay un centro de autoridad y no hay una liturgia, no hay un libro de autoridad única en el budismo. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Para no irnos en el pasado, no les voy a contar el pasado porque no me alcanza el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos ahorita, hoy, del budismo? Pues tenemos 3 grandes escuelas. 3 grandes escuelas que representan diferentes visiones, pero también el desarrollo histórico del mismo budismo que lleva más de 2.600 años en nuestro mundo. El Buda Shakyamuni, el fundador del budismo, nuestro guía principal, nació más o menos hace 550 años antes de Cristo, aunque ya ahora otros nuevos estudios están diciendo que son 700, que son... pero tradicionalmente se establece que el Buda vivió más o menos 550 años antes de Cristo. Y todo, es muy interesante ver la historia de Shakyamuni, del Buda Shakyamuni, o sea, la historia, podríamos decir, biográfica de él, porque él en 300, 400 kilómetros cuadrados se pasó toda su vida. Si alguno de ustedes conoce la India, el Buda se la pasó alrededor del Ganges, de las ramificaciones que están hoy, lo que es el norte de la India, y básicamente en lo que es Nepal y Bután, y el sur de la India. Ahí pasó sus 80 años. Él se iluminó, Siddhartha Gautama, que era su nombre civil, se iluminó a los 35 años. O sea, ya estaba adulto, no era un jovencito cuando se iluminó. Y vivió hasta los 80 años, que en aquel entonces vivir hasta tanto tiempo era algo muy, muy, muy respetado, llegar a las edades de 80, 90 años. Y él fue él tiene origen de principado, su padre, en aquel entonces no existía la India.
La India estaba conformada por 5, en aquel entonces no eran feudos tampoco, era algo como regidurías, algo como monarquías, y él era hijo de uno de los 5 reyes de los reinos que existían en lo que hoy es la India. Y viene toda la historia de él como un hijo de príncipe, hace la práctica de la renuncia a todo al poder, a la economía de su familia para buscar la iluminación. Y aquí sí ya empiezo a hablar un poquito de lo que es el budismo. Miren, el budismo podríamos sintetizarlo de manera muy bárbara, muy forzada, como una manera de llevar la vida a través de la compasión y la sabiduría. Y ese podría ser la definición más empírica y directa de lo que es el budismo. Si a ti te preguntan qué es el budismo, o a mí me preguntarían, ¿qué es el budismo? Mi contestación es muy sencilla. Es una práctica cotidiana para cultivar la compasión y la sabiduría. De hecho, en la literatura y en los mismos sutras, que son las enseñanzas del Buda, del Buda Siddhartha Gautama, él habla básicamente de estos 2 grandes conceptos, compasión y sabiduría. Compasión y sabiduría. De hecho, nosotros decimos que la compasión y la sabiduría y haz de cuenta, les voy a poner el ejemplo clásico que se pone cuando se presenta por primera vez esta cuestión del budismo. Haz de cuenta que tú estás, o no haz de cuenta, para ahorita todos nosotros estamos en una orilla, ¿no? Y enfrente de nosotros está pasando un río, ese río le llamamos la vida, la existencia, y en la otra orilla es la orilla de lo que podríamos llamar de la tranquilidad, de la serenidad, de la claridad, de la no confusión. Y nosotros estamos en una orilla muy confundida, más ahora, ¿no? Estamos en una orilla con problemas, conflictos, sufrimientos, encuentros, nos peleamos con la familia, te peleas con la pareja, te desencuentras con tus hijos, el trabajo, aunque te vaya muy bien económicamente, no dejas de tener problemas, conflictos, frustraciones, no sigas emociones negativas, los celos, la envidia, el miedo, la ansiedad, el estrés, la angustia. Estamos si realmente nosotros abriéramos los ojos, veríamos una orilla llena de problemas, llena de conflictos, llena de amenazas. Esta orilla le llamamos la orilla del samsara. Es el nombre que le damos a esta vida que llamamos. La vida samsárica. La vida samsárica está atascada, está completamente dominada por problemas y conflictos y el sufrimiento. Y la otra orilla le llamamos la orilla del nirvana. La orilla donde queremos llegar. El budismo tiene muy claro el puerto donde quiere llegar. Nosotros no dudamos. No andamos, llegaré, no llegaré, a dónde llegaré. No. Todos los budistas, en todas las 3 escuelas que ahorita les voy a platicar, tienen el objetivo del logro de la iluminación, del logro del nirvana. Y aquí hago como un pie de nota muy, muy pequeño. La iluminación, el concepto de iluminación, no es un concepto esotérico, no es un concepto místico. La iluminación es un estado mental donde nuestra mente, corazón, todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos, se encuentran completamente limpios, claros y ya sin ninguna pizca de confusión y de engaño. Esa es la iluminación. Yo pongo ese es un ejemplo muy sencillo, pero a mí me resulta muy, muy ilustrativo. Cuando me preguntan también esa famosa, ¿qué es la iluminación? ¿No? Esperando que la gente haga ejercicios esotéricos y místicos y imágenes. No, la iluminación es exactamente
cuando tú llegas a tu casa por la noche y entras a tu casa y todo está oscura y prendes la luz de la entrada, ya sea a la sala o al bedroom, donde sea, donde vas a entrar, prendes la luz y ¡pum! Y te das cuenta de cómo se ilumina todo y dónde estás y dónde están las cosas y cómo están los colores y cómo está la situación de tu casa. Esa es la iluminación. Una mente que está completamente lúcida, no, ya en esa mente ya no caben emociones negativas, ya no cabe confusión, ya no cabe mucho menos ninguna emoción negativa. Es una mente completamente compasiva, amorosa, tierna, serena y absolutamente sabia. Esa es la iluminación. Y eso es donde queremos llegar, en todas las escuelas budistas queremos llegar al estado de la iluminación. Entonces estamos en la orilla del samsara y queremos cruzar un río que llamamos vida. Si eres una persona empírica y no crees en el renacimiento, no hay problema. Queremos que en esta vida lograr ese nirvana, ese estado mental de la iluminación. Y si crees en renacimientos, entonces podríamos decir que algún día, en algún renacimiento, llegaremos a llegar a ese estado mental, que no es un lugar, por cierto, son estados mentales, son estados de nuestra mente. Y aquí sí es muy importante entender, Betty, lo que es la mente en el budismo. En la Abhidharma lo están trabajando mucho los que están ustedes estudiando ahorita en la Abhidharma. La mente es para la psicología budista, incluye todo lo que es sentimientos y emociones. La mente no es el cerebro. En los tibetanos, por cierto, los que nos hacían la pregunta es desde budismo libre, nosotros manejamos la literatura del budismo tibetano, pero laico, y manejamos dos grandes prácticas. Una se llama, que algunos de ustedes la han de conocer, el Lamrim. El Lamrim es todo un programa de estudio de 14 temas, y manejamos lo que llamamos el Lojong. Lojong quiere decir adiestramiento de la mente, que nos enseñó Atisha, y que Tsongkhapa es uno de los del siglo XIV. Son los dos grandes ramas que manejamos de manera laica. Es decir, no manejamos el tantra, no manejamos nada de eso, sino es budismo. Desgraciadamente es una rama del budismo tibetano que se conoce muy poco, porque el budismo tibetano está desgraciadamente muy identificado con el tantra, con el vajrayana, cuando realmente cuando uno entra a la historia del budismo tibetano, se encuentra que hay una tendencia que el mismo Dalai Lama ha estado impulsando mucho, del budismo tibetano laico, no tántrico. Pero bueno, esa era para la respuesta de la personita que nos había hecho ese comentario sobre cuál era nuestra línea. Esa es nuestra línea. Entonces, lo que nosotros, o el mismo Buda en varios sutras postula, es que el Dharma, así vamos a hablar cuando hablamos de las enseñanzas del Buda, le llamamos el Dharma. El Dharma es un medio para nosotros, no es un fin. Y esto nos hace muy diferente a otras religiones. Por eso el budismo no maneja dogmas y no manejamos fe ciega. Manejamos fe, pero de otro tipo de fe. Pero no manejamos dogma. Toda nuestra práctica es un medio. Y varias veces el Shakyamuni Buda, el Buda Shakyamuni, les decía a sus discípulos, todo esto que estamos haciendo, o sea, todo esto que estamos practicando como Dharma, es un medio, no lo tomes como un fin. Y él ponía, y nosotros lo seguimos reproduciendo ese ejemplo porque es un muy buen ejemplo. Es como si tú de pronto en esa orilla del samsara encuentras el Dharma, ¿no? Y el Dharma lo ejemplificamos nosotros con una barca, con una lancha, ¿no? Y vemos para los que son del puerto de Veracruz, con una lanchita, ¿no? Y decimos, híjola, en esta lancha que le llamamos el Dharma, voy a poder cruzar de la orilla del samsara a la orilla del nirvana. Y necesitas dos remos. A un remo le llamamos sabiduría y al otro remo le llamamos compasión. Y entonces tú te subes a la lanchita o al barquito y empiezas a remar a la otra orilla.
Eso le llamamos el camino espiritual. Vas desarrollando tu compasión, tu amor, tu ternura, tu serenidad. Vas combatiendo la egocentricidad, el ego, la envidia, los celos, y vas desarrollando la sabiduría. Vas entendiendo lo que es la impermanencia, lo que es la insatisfacción, lo que es la insustancialidad. Y vamos con los dos barcos. A veces el barco se trae un poquito a la derecha, hacia más la compasión, a veces se trae un poco hacia la sabiduría, te vas a volver un poquito más intelectual, más conceptual, y de pronto vas a tener que ser más tierno, más emocional, y ahí ese es el juego que traemos en el barco del Dharma. Y decía Siddhartha Gautama, el Buda, cuando llegues a la otra orilla, vas a tener que dejar el barco. O sea, vamos a tener, fíjense nomás lo interesante del budismo. Los budistas queremos llegar a no ser budistas. Queremos dejar de ser budistas. Nuestra mente es dejar de ser budista. Cuando llegamos a la orilla del nirvana, no, tú vas a voltear, vas a caminar ya sobre este terreno del nirvana y vas a voltear y vas a ver la lancha del Dharma. Y vas a tener como muchos de ustedes tienen todos tenemos un inmenso agradecimiento a nuestros padres, si tuviste buenos padres, a tus grandes maestros de la escuela, de primaria, de la secundaria, cuando estudiaste en la universidad, cuando estudiaste la maestría. Siempre en nuestro corazón, los grandes personas que nos han determinado nuestra manera de ser, los traemos muy en el corazón, ya estén vivos o muertos, pero y nunca los vas a olvidar. Los maestros realmente que te dieron la buena educación, ya sea de matemáticas o de geografía o música o lo que seas tú, nunca los vas a olvidar, a tus buenos maestros. Siempre. Es como eso es muy parecido al Dharma, ¿no? Cuando llegues a la otra orilla, a través de del remo de la sabiduría y el remo de la compasión, vamos a hablar de ellos dos, para ver qué hacemos con la pandemia, por cierto. Esa es la idea que estamos trabajando. Déjenme ver la hora, que no me quiero pasar mucho. Vas a voltear y vas a ver la barca en la orilla y vas a comenzar a caminar. Y sería absurdo, sería completamente estúpido decir, ay, esta barca me salvó la vida y me trajo una nueva vida, me la voy a poner acá en la espalda y la voy a... No, eso sería lo más tonto que podríamos hacer. Vas a tener que decir, muchas gracias, Dharma, me has ayudado muchísimo, pero ya no te necesito. Y por eso trabajamos tanto el soltar y el desapego en nosotros. Porque nuestra idea como budistas es llegar a ser no budistas. Cuando logremos tener esta mente de Buda que tanto buscamos y estudiamos y meditamos y practicamos para tener esta mente de Buda. Y cuando lleguemos a esa mente de Buda, vamos a dejar de ser eso. Y esta idea nos hace, les decía, completamente diferente a otras religiones. Nosotros practicamos el budismo para no ser budistas. Y esto es así como una maravilla, ¿no? Porque sabemos muy claro lo que tenemos que hacer. ¿Cómo hacerlo es otro problema? Ese es donde vienen las diferentes técnicas, las diferentes escuelas, las diferentes hipótesis, las diferentes, que ahorita se las voy a comentar. Ese es el budismo, ¿ok? Ya estando de acuerdo con esto, podemos decir que históricamente y de términos de escuelas, tenemos 3 grandes escuelas. Y ahorita los que están estudiando la vida Dharma con los maestros theravadistas, lo van a entender perfectamente bien dónde ubicarse en las escuelas budistas. La primera escuela, el budismo entonces, les voy a contar un poco de geografía rápidamente. El budismo entonces se desarrolla lo que es hoy el norte de la India, fundamentalmente Bután y Nepal, ¿no? Entonces, y tuvo un gran éxito. Cuando Siddhartha Gautama estaba en vida, la comunidad del Buda
llegaron hasta ser 50,000 monjes y monjas. Imagínense en aquel entonces, estamos hablando de 2500 años. Y hubo varias características de la comunidad históricamente del Buda muy interesante, que hoy así nos puede resplandecer así. Primero, fue el primer orden religiosa que aceptó mujeres. La primera monja que aceptó el Buda, y el Buda lo aceptó como así a regañientes, porque Ananda, que era uno de sus principales discípulos, casi lo obligó, así le hizo manita de coche al Buda para que aceptara. Era su madrastra, fue la primera mujer que ordenó el Buda. Es más, el Buda no lo ordenó Ananda, porque el Buda no quiso ordenarla. Fue la primera mujer, monje que hubo en la sangha histórica del Buda. Otra característica muy especial de la sangha del Buda es que todos los que entraban a la sangha del Buda se volvían iguales. No había, viniera la persona de las clases más bajas o de las clases más altas, al entrar a la sangha del Buda se volvían exactamente iguales. Era una igualdad radical que hoy en día sería así hasta inaceptable para muchas órdenes y muchas instituciones oficialmente estructuradas como instituciones ya del budismo. Acuérdense que en aquel entonces la India, como hoy en día todavía, por cierto, estaba dominada por, ¿cómo se llaman, Betty? No son las castas, las famosas castas, que hoy en día todavía siguen, El Buda rompió de una manera radical con las castas y vinieran de los brahmanes, vinieran de los comerciantes, de los guerreros, de los intocables famosos, etcétera, se volvían iguales. Y la tercera característica del budismo es que el budismo, del Buda, o sea, el Dharma del Siddhartha Gautama, no se sustentaba en un creador para explicar el desarrollo espiritual. Era ateísta, no era ateo, por cierto, no es el concepto adecuado, es ateísta, es decir, no partía del principio de Dios como partían todas las demás religiones en aquel entonces, y hoy en día todavía, para explicarse el camino espiritual. Y por cierto, aquí es muy importante, tampoco lo negaba, el Buda. El Buda, no hay un solo lugar donde el Buda niega la existencia de Dios, pero tampoco hay un solo lugar donde la afirme, ¿no? Allí hay nosotros tenemos, para las personas que les gusta mucho el desarrollo intelectual, tenemos un campo en el Dharma, en el Buda Dharma, que le llamamos el silencio del Buda, que son temas que el Buda no resuelve y que nosotros no entramos por cuestiones de tradición. Entre ellas es, ¿existe o no existe Dios? Esa pregunta casi siempre nos la preguntan al final de los retiros. Y nos da mucha risa a todos los de la sangha cuando salen, ¿no? Y existe, y ustedes creen en Dios, ¿no? Hacer ahí una lección pequeña, ¿no? Pero no son temas dentro del sistema del Dharma, podríamos decir, concepción del Dharma. Entonces tenemos hoy en día 3 grandes escuelas. Y esta historia les va a ubicar muy bien de lo que estoy hablando. La primera escuela es la más vieja, por cierto, se llama Theravadistas, que es lo que están practicando algunos de ustedes. Theravadistas quiere decir la escuela de los antiguos. Y tiene no les voy a poder platicar todo, pues las características, pero sí lo principal. Los Theravadistas parten de la base de ellos, es que su lenguaje es el Pali, por eso los que están estudiando Abhidharma están rompiéndose la cabeza entendiendo la gramática y la manera de pronunciar el Pali, porque se dice que las enseñanzas que dio el Buda no las dio en Pali que hoy conocemos, pero sí las dio en un dialecto del Pali. No, otras me dijeron el nombre, pero ya no me acuerdo. Algunos de ustedes que han estudiado el Pali lo han de recordar mejor que yo. Y se llama la escuela de los viejos porque los theravadistas lo que han tratado, que es su gran fuerza y su gran legitimidad, es ser lo más fieles
a los postulados, a los sutras del Buda mismo, de Siddhartha Gautama, ¿no? Y está dominado en las regiones actualmente donde domina mucho el theravadista, son fundamentalmente Sri Lanka, Tailandia, Indonesia, Laos y lo que es Myanmar. Hoy en día son así los 5 o 6 países donde el theravadismo es muy poderoso. Es la idea de los theravadistas, ¿cómo les puedo decir? El arquetipo de un theravadista es llegar a ser un arat. Se les llama arat o ararats. También hay traducciones ahí diferentes. Un arat quiere decir un santo. Para un theravadista lo más importante es purificar nuestra mente-corazón de las emociones negativas. Fundamentalmente, obviamente, del apego, de la aversión y de la ignorancia, que son lo que llamamos nosotros los 3 venenos. Y el camino que postula como el válido los theravadistas es el noble óctuple camino, o lo que llamamos la 4ª noble verdad del Buda. Ese es su camino de ellos. Y de hecho, las otras 2 escuelas, como vamos a ver ahorita, abrevan mucho del theravadismo. El theravadismo, hagan de cuenta para no complicarles mucho la vida, que el budismo es un edificio de 3 pisos. El primer piso, o sea, donde todo mundo tiene que pasar, que es el primer piso. Si algunos de ustedes conocen acá México, si tú vas a Villa Olímpica, a cualquier edificio de Villa Olímpica, tienes que pasar por el primer piso si quieres llegar al segundo, tercero, 4º piso. Tienes que llegar por el primero. Los theravadistas, el primer piso. Y está identificado hoy en día, más los theravadistas, como grandes psicólogos. Realmente ellos son los maestros de la psicología budista. Hablando en occidentales, ¿no? Pues si a un theravadista de Sri Lanka le dices que es un psicólogo, te va a mandar más allá de Sri Lanka, ¿no? Pero podríamos decir occidentalmente hablando, desde nuestro punto, nuestra cultura, que los theravadistas son los grandes maestros de la psicología budista, de las emociones. Y su objetivo es lograr llegar a ser los arats, que llaman. Fue la escuela inaugural. Se formalizan los theravadistas en el primer concilio budista, que fueron 3, 4 años después de muerto el Buda Siddhartha Gautama. Y ellos son los que han llevado los diferentes concilios, hasta el 6º concilio que llevamos ahorita. Son los que han llevado la batuta de los concilios mundiales del budismo, los theravadistas. Después viene lo que hoy en día algunos de ustedes conocen perfectamente bien, que son los Mahayanas. Maha, cuando escuchen ustedes la palabra Maha, quiere decir grande. Yana quiere decir camino. Mahayana es el gran camino. Los mahayanistas, o la corriente, estamos hablando de grandes escuelas, ¿eh? Después ellas mismas se derivan de otras escuelitas, pero ahorita les estoy dando la pauta de las 3 grandes escuelas en el budismo. Los Mahayanas, o el camino, o el gran camino en el budismo, nacen básicamente en el siglo 3 y 4 después de Cristo. En la tercera, no me acuerdo si fue el 3º o 4º, a ver si alguien de ustedes me puede corregir, el 3º o 4º concilio budista. Y hubo una bronca en ese concilio, a los 300 años después de Cristo. Como siempre pasa, ¿no? No crean que lo que nos pasa a nosotros es cosas nuevas. Los viejos budistas se enfrentaron a los jóvenes budistas. Y los jóvenes, como hoy en día también, hicieron como en ese concilio como una pequeña rebelión. Porque los jóvenes de aquel entonces, estamos hablando de 300 años después de Cristo, se sentían muy insatisfechos con esta cuestión de los theravadistas, de estar muy autoconcentrados en las emociones y en sí mismos, y en la liberación individual, podríamos decir, y comenzaron a criticar mucho a los theravadistas
porque decían que los theravadistas eran muy individualistas y que el budismo tenía que ser algo más social, más hacia los demás, más amoroso, más compasivo hacia los demás, lo cual no es muy adecuado porque los theravadistas son muy compasivos también, ¿eh? Pero fue como un choque de generaciones, pónganlo así. Y ellos tomaron la decisión de formar una escuela donde los otros, los pobres, la gente explotada, los campesinos, los herreros, las clases bajas, pudieran entrar también al camino del despertar. Que ese sería el concepto más adecuado del budismo, ¿eh? El camino del despertar. Y se dividieron. Los theravadistas decían que no, que se teníamos que quedar. Y además otro elemento que fue muy conflictivo es que ellos, los que después se llamaron Mahayana, decían que el budismo tenía que tener el lenguaje de la gente, que teníamos que desprendernos del palí y agarrar el sánscrito, agarrar el tibetano, agarrar el que sea, ¿no? Para que pudiéramos actualizar el budismo. Y eso lo diferenció mucho. Los theravadistas, cuando muere Buda, se van hacia el norte. Si agarras el norte de la India y te bajas hacia el sur, ¿no? Vas a encontrar a todos esos países de Sri Lanka, Tailandia, Indonesia, Laos, Vietnam, incluyendo un poquito Vietnam todavía. Y los Mahayanas se subieron. Por eso a veces se habla del budismo del norte, budismo del sur, perdón, y budismo del norte. ¿Y hacia dónde se subieron? Los mahayanistas pues se subieron hacia Japón, hacia el Tíbet, hacia a lo que es hoy China y lo que es hoy inclusive Irán, Irak y Rusia. Irán e Irak fueron países muy budistas, por cierto. Lo más que los musulmanes pues, acabaron 100% el budismo ahí. Pero esa es otra historia. Entonces los mahayanas postulan básicamente que el budismo tiene que desarrollar la compasión hacia los seres, hacia todos los seres sintientes. Y el ideal de un Mahayana se llama el Bodhisattva. De hecho, para los que han estudiado un poquito el budismo Zen y el budismo Chan, budismo Zen es el que viene de Japón y de Corea, y budismo Chan es el que viene de China, son parte también del budismo Mahayana, ¿ok? El budismo Zen y el budismo Chan son parte del budismo Mahayana. Es más, todos ellos dicen, nosotros somos mahayanistas, ¿no? Y la idea del Mahayana es tener una mente de bodhicitta, ¿no? Lograr ser un bodhisattva a través de tener una mente de bodhicitta. Ese es el concepto del Mahayana. Es que aquí quiero hablar un poquito de la... Nunca nos alcanza el tiempo. Para terminar, ni modo, voy a tener que cortarle aquí. La tercera escuela, que es la escuela, podríamos decir, que está más de moda hoy en día, es la Vajrayana, que se identifica mucho con la escuela tántrica. De hecho, hay muchas escuelas, subescuelas theravadistas, que dicen que el budismo tántrico no es el budismo. Pues son ahí cosas lingüísticas, pero podríamos decir que esta tercera escuela, los Vajrayanas o los tántricos del budismo tántrico, nace básicamente en el siglo VII, también en el norte de la India, y se fusiona, fíjense, esto es lo más importante del Tantra, de entender el budismo tántrico. El budismo tántrico es un esquema de mezcla entre el Tantra hindú y las religiones chamánicas que existían tanto en Japón como en Tíbet de hace 600 años después, 700 años después de que se hace una mezcla. En el Tíbet hay todavía, por cierto, la religión se llama Bon, se llama Bon, y tenemos hoy en día una escuela muy, muy fuerte en el budismo tibetano que se llama budismo Bon. Bon quiere decir naturaleza. Y el budismo Bon se fusiona con las prácticas tántricas hindúes, que están muy ligadas, por cierto, a las prácticas sexuales, pero no como nuestra mente occidental lo quiere, sino como energías femeninas y masculinas.
Y el budismo tántrico, que es el que está llegando mucho a Occidente hoy en día, es un budismo, podríamos decir, con elementos chamánicos. Entran en este budismo, entra mucho la religión, la dioses, semidioses y el manejo de las energías, fundamentalmente tierra, agua, viento y agua, ¿no? Entonces, ya con esta plática, ya se me fue, podemos tener una buena visión de lo que es el budismo. El primer piso, Theravadistas, psicología. El segundo piso, Mahayanas. Y los Mahayanas, podríamos decir que son los filósofos. Son los que han pensado mucho la sociedad, el otro, y han desarrollado muchas técnicas de la compasión, del amor, de la ternura. Y el tercer piso es lo que podemos decir el piso de los Vajrayanas, el piso de los tántricos. Y ese es a ver, esto es muy importante entenderlo, ¿eh? No es porque el primero sea más básico y el tercero más desarrollado, ¿eh? No es una jerarquía la que estamos poniendo. Simplemente estamos diciendo cómo históricamente se ha venido desarrollando el budismo, ¿verdad? Un budismo theravadista con base al Pali, un budismo mahayana con base, por cierto, al sánscrito, que es lo que manejamos nosotros, y un tercer piso, que es el budismo Vajrayana, basado básicamente en el tibetano. No sé si sabían ustedes, pero la escritura tibetana nació exclusivamente para traducir las enseñanzas que venían del norte del Tíbet, o sea, de lo que es Nepal y Bután, que estaban en sánscrito, y para poderlas traducir al tibetano se tuvo que crear el lenguaje tibetano. La escritura tibetana es el único lenguaje que ha nacido básicamente para poder capturar las enseñanzas del Buda a partir del siglo 7, 8 y 9. El budismo tibetano inició en el siglo 8 con Sambhavala, que algunos de ustedes han de conocer, ¿no? Que le llaman el segundo Buda en el mundo tibetano. Y todo este ramal del budismo tiene una ventaja y tiene una gran desventaja. La desventaja es que puedes escoger entre Coca-Cola, Pepsi-Cola, 7-Up, Tecate, una Corona, no, Corona no, Westheimer, la que quieras. Hay mucho donde escoger en el budismo. La desventaja, la ventaja es que nos vuelve una práctica sumamente libre. Sumamente libre. Y ahora con las redes es una gran ventaja porque tú puedes estar viendo, no sé, allá la compañera que está en Canadá, puedes estar viviendo en la Antigua, ahí en Veracruz, y puedes estar conectado a través del internet con cualquiera de las 3 escuelas. Antes sí, cuando no existía internet, pues uno tenía que practicar el budismo que te llegaba a tu ciudad, ¿verdad? Porque no había de otro, ¿no? Pero hoy tenemos una gran ventaja, una enorme ventaja. Todas las escuelas están en internet, todas. Los theravadistas, más los de Capac, por cierto, que trabajan mucho con los theravadistas, tienen una excelente página en internet. Ya están dando también cursos por internet. No sería los Mahayanas, no tanto los coreanos como los chinos. Yo tengo una amiga que practica el budismo coreano a través del internet, con coreanos, y está aprendiendo coreano, y todo lo hace por internet. El caso es que ya llegando a lo que era nuestro tema, pero tuve que dar esta enorme explicación. El budismo, yo siento que hoy en día es una, ¿cómo podría decirles? Es una enorme gracia tener al budismo cuando estamos mal. Porque el budismo tiene unas herramientas increíblemente bellas, poéticas, muy convincentes, muy razonables,
y también muy, muy literarias, muy poéticas, que nos permiten solventar todos los conflictos que estamos viviendo ahora. En uno de los eventos que tuvimos por Zoom, tuvimos una discusión muy interesante, porque yo propuse que el budismo en esta época, no nos confundamos, por ahorita, no deberíamos de buscar la felicidad. Ahorita cualquier persona, no sé si ustedes lo sientan, a ver si podemos coincidir en eso, buscar la felicidad en esta emergencia con la pandemia, con los problemas de desempleo, casi 2 millones de personas que han perdido el empleo en México, vamos a decrecer como nunca, un 10, 11%. Estamos en una situación muy difícil. Ponerse a decir que yo quiero ser feliz me parece, además de muy torpe, bastante egoísta. Y yo creo que el budismo en este momento, que es lo que quería platicarles a ustedes, nos tiene que fortalecer la paz interna, la serenidad. Y los instrumentos, los métodos, las técnicas meditativas y reflexivas y analíticas que ha venido acumulando el budismo, tanto los theravadistas como los mahayanas, como los vajrayanas, para el logro de la paz interna es increíble. Tenemos una serie de técnicas, de autores que han escrito libros sobre cómo cultivar la paz. Y a mí se me hace, claro que yo soy budista, por eso se me hace así las cosas. Puedo estar completamente equivocado, pero me parece que el budismo es un gran instrumento que nos heredó el Buda Shakyamuni y todos los grandes maestros que han venido desarrollando las diferentes escuelas para el logro realmente de estar en paz. Ahorita lo que más necesitamos es paz, es decir, pacificar nuestras emociones, poder trabajar el miedo, la angustia, la desesperación y a veces hasta la agresión de las personas de una manera más serena, más compasiva. Este encierro, por cierto, esta cuarentena, que ya no es cuarentena, obviamente, ya es noventena, o como se pueda llamar, nos ha hecho mucho daño. Nos ha vuelto más egoístas, más egocéntricos, más ensimismados. No sé si ustedes lo han sentido, la separación, este bombardeo de la sana distancia, que es higiénicamente adecuado, por cierto. Esta sana distancia nos está separando de los demás, el no poder abrazar a las personas, el no poder hablar de cara a cara y tener tapabocas, caretas y hasta para allá con nuestros propios hijos, nuestros hermanos, nuestra pareja. ¿No? Y entonces necesitamos con urgencia las herramientas que el Buda nos heredó y todos sus grandes maestros nos han dado para poder salir bien librados de esta situación. Y necesitamos mucho la paz interna. Y esta paz interna que sustente la reivindicación de la compasión. La compasión en el budismo, en sánscrito, no sé, en palí, ustedes me corrigen ahorita los que estudian en la vida dharma, en sánscrito se llama karuna. Y karuna es un concepto que quiere decir tener una disposición para eliminar, para superar las causas y las condiciones de sufrimiento. Necesitamos ahorita desarrollar nuestra paz interna, nuestra serenidad, para que podamos nosotros, cada uno de nosotros, conformarnos en una entidad que ayude a los demás. Si tú estás en paz, si tú estás en una práctica serena, si tú no gritas, no te enojas, no te deprimes, no tienes miedo, pero tienes un concepto muy claro, muy bien percatado de todas las nuevas normas y nueva cotidianidad en que vamos a tener que aterrizar todos, puedes ayudar mucho a la gente y ayudarte a ti mismo a que esta situación la podamos sacar de manera más eficiente y salgamos más fortalecidos, no más heridos. Y ahorita las condiciones están mucho para herirnos,
los conflictos individuales y políticos y económicos van a seguir estallando. Imagínense ustedes si ahorita ya algunas entidades ya están en anaranjado, que venga otra la pandemia y volvamos a estar todos en rojo y volvamos a cerrar restaurantes y tiendas. Imagínense lo que va a venir, los estados emocionales que nos está produciendo esta situación tienen que ser tratados, obviamente con la psicología clásica, con el psicoanálisis, pero tienen que ser tratados básicamente, tratados con las herramientas que heredamos del budismo, que es la meditación hacia la paz interna, que le llamamos samatha, y el desarrollo de la compasión, que le llamamos karuna. Y esas son ahorita nuestras... No busquemos ahorita estar bien, no busquemos la felicidad. Sería un grave... Yo sé que el budismo hoy se pone muy de moda, porque hasta tenemos un libro, con todo respeto, que se llama La alegría, la alegría de la vida, algo así. Y hay muchos monjes que están hablando de la alegría, de la felicidad. No es buen momento de ubicar así al budismo. Puede aparecer el budismo ahí como muy fanfarrón, como muy blofero, como muy egoísta. Ahorita la gente no queremos ser felices. Queremos estar en paz y conservar nuestra cualidad compasiva y amorosa hacia los demás, que es lo que más importa en este momento, que nosotros sustentemos. Si somos practicantes del Dharma, o si eres un practicante espiritual, ni siquiera tienes que ser practicante del Dharma, sino un practicante espiritual, es decir, que te interesa más el mundo interno que el mundo externo. Y esto es lo que estamos nosotros trabajando. Esperamos en nuestros siguientes cursos y mini retiros seguir trabajando este tema, porque creo que es lo que podemos ahorita actualizar de toda esta enseñanza que hemos heredado desde nuestra escuela del budismo tibetano laico, de Tsongkhapa, del mismo Dalai Lama, de Ashoka, de todos, de Asanga, de todos ellos, de Nagarjuna, grandes filósofos que dedicaron muchos, se han dedicado mucho a estos dos grandes fortalezas. El logro de la paz interna, de tener una mente, corazón serena, tierna, cariñosa, pero hábil, inteligente. Ahorita la felicidad no nos ayuda. La felicidad es un obstáculo. Necesitamos otras cosas ahorita. Ya, ojalá que pronto pues salgamos de esto, ya podemos entrar otra vez al tema de la felicidad. Pero ahorita no es prudente. No son las condiciones. Ahorita la condición es no olvidemos la compasión. No olvidemos nuestra práctica espiritual de buscar ser por lo menos personas que no cooperemos a las causas del sufrimiento y ser personas serenas y pacificadas. Personas que podamos crear protección, crear un ambiente de amabilidad en una situación tan conflictiva como la que estamos viviendo a través del coronavirus, la distancia social, que no es distancia social, por cierto, es distancia física lo que estamos haciendo. Y obviamente que la falta de calor, la falta de abrazos, de besos, de cariño, pues nos está afectando mucho emocionalmente. Ya vamos para 90 días, ya son 3 meses, ya es un tercio de un año, teniendo estas grandes déficits amorosos y de cariño con nuestras familias, con nuestros amigos, con tus compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? Pues esto es lo que le di mucho tiempo a la introducción al budismo, pero creo que les puede dar a ustedes una buena imagen y cómo cada uno de esas 3 escuelas tienen sus propuestas para el logro de esta paz interna, para el logro del desarrollo de la compasión. Cada una se maneja con sus sutras, con sus arquetipos. Por cierto, el arquetipo del Vajrayana, del Tantra, se llama los Mahasiddhas, los famosos Mahasiddhas, ¿no? Que son, podríamos decir, los grandes detentadores de la sabiduría, de las energías del cosmos, ¿no? Los Mahasiddhas famosos. Ya me cansé. Yo hasta aquí la dejo. Ahora sí escucho, hay comentarios, preguntas,
pues tú vete y manejas el tiempo. Claro. Me pasé 7 minutitos. Ok, perfecto. 7 minutos de preguntas y respuestas. Espero las hayan escrito. ¿Quién dice yo? Por ahí. Nos van a hacer un examen al final. Ah, no es verdad. No, no, no. ¿Todo está claro? ¿No hay preguntas? No. Ok. Yo te iba a comentar lo que tú decías del libro En defensa de la felicidad de Matthew Ricard, que es el que yo creo que tú comentabas. El que no busquemos la felicidad en estos momentos. Bueno, nosotros vivimos, como tú bien dices, con arquetipos, vivimos ya, somos el resultado de un crecimiento, de una sociedad, ¿no? El resultado último de la educación. Y decir que no vivir con la felicidad es como que nos estás diciendo, bueno, ¿y ahora con qué me quedo, no? Un poco complejo, pero no sé, ¿qué podemos hacer nosotros sin saber nada del budismo? Porque los que sabemos de la impermanencia, sabemos de lo condicionado, etcétera, pero los que están llegando, decirles, ¿sabes qué? No buscas la felicidad, creo que confunde un poco. ¿Tú cómo lo...? Sí, Betty, mira, yo no estoy diciendo que no busques la felicidad. Yo estoy diciendo no busques la felicidad en estos momentos, en estas condiciones. No me parece un buen ejercicio. No me parece que ahorita necesitemos felicidad. Lo que necesitamos es serenidad y pacificación. No es que esté mal la búsqueda de la felicidad. Claro, el mismo Siddhartha Gautama insistía mucho en el proyecto de felicidad. De hecho, el nirvana, pues a veces se le traduce como la inmensa y absoluta felicidad. No, yo estoy diciendo ahorita, hoy, sin irnos a las especulaciones teóricas ni nada. ¿Qué es lo que nos puede abrevar el budismo? Yo digo, la paz y la serenidad. Y la compasión, porque los grados de ensimismamiento y egocentricidad que estamos cayendo con la pandemia es increíble. Todos, dígame si sí o no, todos se han convertido en potenciales amenazas a tu vida. Todos, incluyendo a las personas que amas. Entonces, tenemos que, frente a esa situación de amenazas a mi individualidad, a mi salud, necesitamos crear una estructura que nos bloquee la inmensa fuerza que está tomando la egocentricidad y el ensimismamiento con base muy, muy lógica, por cierto, de la pandemia que estamos viviendo. No, sí. No, y hay otro autor, ¿no? Que se llama La alegría de la vida. Es un Rinpoche, ¿cómo se llama? Que está muy bien, yo lo digo, léelos y todo, ¿no? Pero no es ahorita. Miren, desgraciadamente el budismo se ha puesto de moda. Y las modas, pues, se van acomodando. Y el budismo nunca en su historia se ha desarrollado a través del concepto de la felicidad. Nunca. Ni en el Theravadismo, ni en el Mahayanismo, ni en el Vajrayana. Se ha desarrollado básicamente a través de la sabiduría y la compasión. Ahora bien, que la sabiduría y la compasión te lleven a la felicidad, es otro cantar. Es otro cantar. Verdad. Es como yo llamo a veces un efecto secundario positivo. A veces, como el Viagra, tuvo un efecto secundario muy positivo. Pero el Viagra, si saben ustedes, era para hacer crecer el pelo. Sí, originalmente el Viagra era eso, para hacer crecer el pelo. Pero se dieron cuenta después de lo otro y dijeron, por acá. Entonces, tuvo un efecto secundario positivo. Maestro. El budismo tiene ese efecto secundario positivo que le llamamos felicidad. Pero no es nuestra búsqueda. Nuestra búsqueda es la iluminación. No perdamos nunca de vista la enseñanza principal del Buda, que es lograr la iluminación. Tomás, ya. No, perdón, es que Mariano Ríos tiene una pregunta, no sé si puede abrir usted el chat.
Déjame ver. Para la escuela tibetana, el budismo es una religión, una filosofía. Para la escuela tibetana, el budismo tibetano está también estructurado con Brahayana y Mahayanas. Es decir, para el budismo tibetano, el budismo es tanto una filosofía como una religión. Y por cierto, conviven mucho, mucho se convive. Pero eso se podría decir que es una filosofía social combinada con religión. Sí. Entonces, la escuela tibetana adopta Buda Amitabha. Sí, Amitabha es un Buda, de hecho es el Buda de la tierra pura, del Buda que manejamos fundamentalmente. Sí, se usa mucho. Amitabha es también tibetano y chino. El budismo chino tiene muchas cosas del budismo tibetano porque fueron los budistas tibetanos los que exportaron el budismo a China, por cierto. Es muy interesante. El Buda de la compasión tibetana se llama Cherensky y cuando se traslada a China toma el nombre de Guanyin y toma la forma femenina. No sé si ustedes han visto imágenes de Guanyin. Es la Virgen de Guadalupe de los chinos. Si vas a China, nunca puedes hablar mal de Guanyin, te ahorcan de por sí. Y hay muchas cualidades del budismo chino que abrevaron del budismo tibetano y se configuraron con la cultura de China. Sí, Amitabha es un Buda. Amitabha se maneja de dos áreas. Es un Buda y además hay ese Buda, Amitabha, reside en una tierra que le llamamos la tierra pura o la tierra de Chintamani. ¿Cómo le quieras llamar ahí? Ok. Para la gente de Montreal, de Ottawa y de Canadá, ¿quieren hacer alguna pregunta, alguna participación, alguna duda? Ustedes que vienen entrando, llegando a lo que es estas pláticas de mindfulness. Mabel. Sí, para mí sí fue nuevo. Es mucha información, es muy interesante, sí, sí. Muchas cosas yo desconocía, pero sí, yo sé que es es mucha información, ¿no? Aunque por lo menos ya con esto, pues ya tengo una idea, pero sí, muchas gracias, estuvo muy bien, sí, gracias. Gracias, Mabel. Por acá, Brenda. Hola. No, pues muy interesante la plática. Como dice Mabel, es algo completamente nuevo, ¿no? Yo había escuchado del budismo como práctica de toda armonía, de coexistencia, ¿no? Pero nunca tan bien explicado como hoy, así es que agradezco mucho. Además, casualmente mi hija se llama Nanda. Que en ¿cómo se llama? En mazateco significa agua. Mira, qué hermoso, no he escuchado eso, Sí, y es para hombre y mujer. Nanda. Pero se pronuncia, en mazateco se pronuncia Nanda. Y ahorita que estaba escuchando que dice de Nanda y me llamó mucho la atención también eso. Qué bonito. Saludos desde Canadá. Amiga, gracias. Lucy, Judith, alguna, Fernando, alguien que quiera alguna pregunta más para el maestro. Nos dio 7 minutos y ya nos volamos un poco el tiempo. Salim, ok, Salim, tiene una pregunta. Adelante, Salim. A ver, dado que veo que conoce mucho de todas las ramas, yo tengo una pregunta aquí. Para los occidentales, en cuanto a traducción de las enseñanzas originales, ¿cuáles son las más o las mejor traducidas? O sea, no que sea una traducción palabra a palabra, porque, por ejemplo, entiendo que el Pali, una palabra a veces no tiene una traducción exacta, como por ejemplo, Luca, azúcar, no hay una palabra que signifique eso. ¿Cuál es la mejor traducción para los occidentales? Me levanté para enseñarles un libro
que se lo recomiendo mucho, que es un libro theravadista, por cierto. Mira, sin lugar a dudas te comento directo. Las mejores traducciones son las que vienen de Pali. Sin duda, son las más originales. Ahora, cuando se traduce el Pali o cuando se lleva al sánscrito, el sánscrito tiene una ventaja que nos permite, por ejemplo, hacerlo más, un lenguaje más colectivo, más social. Pero lo que más les recomiendo, y más los que están trabajando ahorita en la vida Dharma, es este libro. No sé si se ve, sí, ¿verdad? Sí, es que es un libro, es de Kairos, el Majjhima Nikaya, los sermones medios del Buda. Es un libro que se ha traducido, es de lo mejor que hemos tenido en las traducciones en español, por cierto, porque en inglés hay hasta 3 tomos de los Majjhima Nikaya. Hay otros textos, por cierto. Pero sin duda alguna, es más, nosotros en sánscrito, cuando estudiamos sánscrito, si tenemos una duda, nos vamos al Pali. Porque pues es la madre del sánscrito. Por eso hay muchas palabras muy parecidas entre Pali y sánscrito. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. ¿Alguien alguna pregunta más? A Laura Olavarrieta. Pues muchísimas gracias, maestro, por instruirnos tanto, que se disculpó al principio de quienes hemos tenido más tiempo en la meditación, pero yo no tenía tanto conocimiento de la historia, de las diferencias, de los orígenes, me parece muy intuitivo, y al final el recogerlo de esa manera para darnos nuestro trabajo personal, individual, y sacarle el provecho realmente a tantas enseñanzas, también se lo agradezco con el corazón. No, gracias. Gracias. Y Betty, ¿dónde podríamos poder cooperar para una aportación para el maestro? Claro que sí, Dalia, respondo. A todos les voy a mandar la tarjeta, que es directamente del maestro Kalama, en el cual ustedes pueden hacer sus aportaciones. Ya saben que son méritos lo que nosotros hacemos. Ellos en este momento no están teniendo retiros, que es la manera de subsistencia, no están pudiendo tener contacto con la gente, que es el trabajo de los maestros. Entonces, a todos ustedes, los que ya se fueron, también me están preguntando, les voy a mandar la tarjeta y directamente a él, por favor, y su contacto, para que ustedes, si quieren pasarme a mí la ficha, y yo se la hago llegar a él, para que les agradezco, la verdad, esta aportación, dana para el maestro. Los maestros no cobran por sus enseñanzas, las enseñanzas son gratuitas, pero de nosotros está poderlos apoyar para su manera de subsistir. Una pregunta más tiene por aquí Néstor, ya para irnos. Sí, Néstor, adelante. Bueno, pues yo en mi plan de esponja y neófito en el budismo, la verdad es que he tenido un ordenamiento conceptual muy grande y me enriquece bastante. Creo que me da mucha orientación en todo esto y me deja un entendimiento muy claro de cómo se da el desarrollo del budismo para poder empezar a estudiarlo más a fondo. Y ahí lo más importante, Néstor, es que cada uno de ustedes, miren, el Theravadista, los Mahayana y Vajrayana tienen cada uno sus cualidades. Y lo que importa es es hacerte la pregunta, ¿qué es lo que necesito yo? Empíricamente, no teóricamente. ¿Qué necesito yo en este momento? Si tú necesitas trabajar las emociones, trabajar tu mundo interno sentimental, tu mundo interno emocional, vete con los Theravadistas. Si tú necesitas trabajar las relaciones con los demás, si tú necesitas ser una persona más amorosa, más serena, más conectada con los demás, vete con los Mahayanas. Y si tú necesitas elementos más místicos, más religiosos, vete con los Vajrayanas. Las 3 escuelas se llevan muy bien, por cierto. Claro que hay algunas contradicciones, pero si ustedes van a Bodh Gaya, a la India,
donde se iluminó el Buda, al árbol, que es el hijo del árbol donde se iluminó el Buda. Es hermosillo porque las 3 escuelas conviven ahí como si fuera una fiesta. Están los del Zen, los Theravadas, los tibetanos, los coreanos, los vietnamitas, los hindúes, no sé, todos conviven, no ves ningún, ahí está, mira, un ejemplo. Entonces, vean ustedes qué es lo que necesitan del budismo. No entren al budismo genérico, tienen que entrar a un budismo específico. Y para encontrar un budismo específico, tú te tienes que hacer la pregunta, en esta época de mi vida, después puedes cambiar, ¿qué necesito? ¿Qué quiero trabajar de mi vida para ser una mejor persona? ¿Quiero trabajar mis emociones? ¿Quiero trabajar mis relaciones con los demás? ¿Quiero trabajar mi idea del cosmos, mi idea pues de la muerte, la idea del universo? Pues ahí tienes para escoger. No hay una mejor que otra, por cierto. No hay una mejor que otra. Es qué es lo que necesitas. Y buscar eso que necesitas. Si comes todo mal y todo el estómago, pues no te vas a tomar una aspirina. Vas a buscar una medicina que trabaje el dolor del estómago. Esto es igual, ¿no? Y eso es lo que quería darles a entender a ustedes. ¿Qué es lo que necesitamos ahorita? ¿Qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros? Gracias. Gracias, maestro. Fernando, sí. Muchas gracias. En realidad me ha quedado muy claro este tema. Totalmente ignorante antes de esta plática, ahorita pues con otros conceptos que a mí me sirven para poder buscar hacia dónde moverme. Y hoy me quedo con este tema. Yo no había reflexionado en esto de la felicidad en este momento. Siempre he tenido claro que la felicidad y la tristeza son picos emocionales extremos y siempre buscando la ecuanimidad y creo que hoy me quedo con esta de que la única manera de lograrlo en estos tiempos es con la paz y con la compasión. Todo lo que implica para poderlo llegar y claro, estoy seguro que el beneficio secundario será la felicidad. Me quedo con esa hoy. Y tengo una duda, Betty, en CAPAC, de estas 3 corrientes, ¿sobre cuál es sobre la que hay, no hay tendencia, ¿verdad? Porque es mindfulness. Sí, nosotros somos cada uno, nosotros a esto le llamamos convivio con las tradiciones. Hablamos con todas las tradiciones para que ustedes tengan un conocimiento de todas las tradiciones. Yo de manera personal soy Zen, Mahayana, de Dogen, yo tengo los preceptos Zen. Desde hace 10 años ya fui ordenada de Japón, precisamente el Mahayana que nosotros, Alfonso y una servidora, practicamos, es el que desciende de Japón, Mahayana de Dogen. Pero bueno, es otra historia. Nosotros en CAPAC manejamos todo lo que es lo cognitivo, lo científico, el proceso de la mente, separar los estados emocionales insanos, cambiar la mentalidad, todo lo científico. Pero no evadimos que venimos del budismo. O sea, mindfulness, la raíz de mindfulness, los científicos voltean y se dan cuenta que todo el sistema cognitivo, neuronal y neurocientífico ya lo había estudiado Buda hace más de 2600 años. O sea, el budismo. Realmente de ahí proviene lo que ahora los científicos se dieron cuenta, porque no lo descubrieron ellos. Por eso es que abrimos este paréntesis y hablamos y platicamos con las escuelas. Para nosotros tenemos un bagaje cultural mucho más amplio. Bien, gracias. Pues muchas gracias, Betty. Muchas gracias, maestro. Muy práctico todo lo que vimos hoy. Ok, maestro está escribiendo en el chat por ahí lo que tiene su página.
Ay, pues muchas gracias, estuvo maravilloso porque la verdad que sí, en la práctica te preguntas como que cómo la felicidad en este momento en lo que necesitas es tranquilidad, serenidad, herramientas para afrontar la cuestión eh, emocional. Se presentan demasiadas cosas en el aislamiento, no porque no puedas estar aislada, sino lo que significa el miedo al contagio, el no estar con la gente que quieres, el, el tener, ay Dios, se me fue, el estar, pues como con muchas presiones por trabajo, etcétera, y si no tienes la manera de estar sereno, es difícil que puedas enfrentar la situación. Entonces, la meditación sí es una gran herramienta y yo creo que, bueno, me encantó la plática en ese sentido, que te da sentido al estar buscando la calma y no la felicidad, pues. Por ahora. Sí, bueno. Por ahora. En este momento sí, como dices, ¿qué es lo que necesito ahora? Necesito paz, necesito tener la manera de poder visualizar lo que pasa, entenderlo. No puedes cambiarlo, pero lo que sí es lo que puedes entender y cómo lo procesas, que no te afecte emocionalmente, que no te deprimas, que no te enojes, que sepas que, pues como todo, tiene que pasar, ¿no? Que nada es para siempre. Entonces, qué bien. Muchas gracias. Gracias, Judith. Judith también practicante. A ver, ¿dónde ando? Ya que ando, mira. Es que tuve muchos problemas para conectarme, pero ya. Oigan, mire. Pues Betty, muchas gracias por tu invitación. Muy agradable conocerlos a todos, a los veracruzanos, a los, como siempre, nuestro inmenso cariño, a las personas que nos acompañan de Canadá. Y invitarlos, ya les puse ahí en el Messenger, les puse ya los dos eventos que tenemos. Todos nuestros eventos están en nuestra página, el www.budismolibre.org. Ahí los pueden ver, ahí se pueden inscribir, los invitamos. Pero pues antes que nada, nuestra práctica del logro de la serenidad y de la compasión, que no se nos olviden los demás. Es ahorita más importante. Pues muchas gracias, Betty. No sé si quieras algo más. Yo les agradezco a cada uno de ustedes. Néstor, Fernando, Galaxy, no te pusiste el nombre, Tere, Antonio, Judith, Brenda, Mabel, Mariano, Lucy y Galinda, muchas gracias. Tengan muy bonita noche, que tengan sueños lúcidos y a practicar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo muy bien, interesante. Gracias a todos. Chicos, los que se... Gracias. Los que puedan quedarse y quieran quedarse, vamos a practicar 15 minutos de atención plena. Los que se tengan que retirar no pasa nada para no dejar la práctica sin llevarla a cabo. Maestro, gracias. Vamos a tomar nuestra postura. Hasta luego. Y con esto cerramos. Los que se tengan que retirar, no se preocupen. Yo entiendo que los horarios también son de ustedes. Perdón, ¿puedes repetir porque hubo mucha interferencia? ¿Qué dijiste? Ay, perdón, disculpa. La práctica de mindfulness, de atención plena en la respiración. Ok. Por 7 minutos nada más. Ok, me parece. Este es el corazón de todo lo que aprendemos. Ok, gracias, me parece. Ok, voy a tocar la campana al inicio y luego voy a tocar la campana al final. Voy a abrir con el Metta Sutta, es un recitado que es el meta de la compasión. No quiere decir que va a ir un rayo de luz y se va a hacer un milagro, ¿ok? No, simplemente vamos a sacar los pensamientos que ocupan nuestra mente, negativos o neutros, y poner pensamientos de amor incondicional, ¿ok? Acuérdense, 2 pensamientos no pueden subsistir al mismo tiempo, no puedes estar enojado y contento.
¿ok? Ni pueden ser personas sentadas en la misma silla. Entonces lo que vamos a hacer es sacar lo que está en mi mente y limpiarla con este recitado que vamos a hacer. Cerramos nuestros ojos, ponemos una postura lo más recta posible. Inhalo, exhalo, siento cómo entra el aire frío y cómo sale el aire más cálido. Observo mi respiración y repito mentalmente todos después de mí, en silencio, en la mente. Por medio de este acto pido perdón a todos aquellos seres que por ignorancia les hice daño. Por medio de este acto perdono incondicionalmente a todos aquellos que me hicieron daño. Por medio de este acto me perdono a mí mismo, a mí misma. Que yo esté bien, feliz y en paz. Que todos los seres que estamos en esta plática virtual estemos bien, felices y en paz. Que todos los seres que habitan en nuestro hogar estén bien, felices y en paz. Que todos los seres que habitan en nuestra colonia estén bien, felices y en paz. Que todos los seres que habitan en nuestra ciudad estén bien, felices y en paz. Que todos nuestros seres amados estén bien, felices y en paz. Que todos nuestros amigos estén bien, felices y en paz. Que todos los que nos son indiferentes estén bien, felices y en paz. Que todos los enfermos estén bien, felices y en paz. Que todas las madres que hoy han perdido un hijo estén bien, felices y en paz. Que todos los padres que hoy han perdido un hijo estén bien, felices y en paz. Que todos los hijos que hoy han perdido un padre o una madre estén bien, felices y en paz. Que todos nuestros gobernantes estén bien, felices y en paz. Que todos los seres que tienen miedo conquisten el miedo. Que todos los seres que sienten pesar abandonen el pesar. Que todos los seres encontremos alivio. Que yo esté bien, feliz y en paz. Yo estoy bien, estoy feliz y estoy en paz. Sintiendo tu respiración, sintiendo cómo entra y cómo sale el aire, con una mente amplia y espaciosa, observando todo lo que acontece y dejándolo ir, regresando una y otra vez a sentir la respiración. Si algún pensamiento toca tu mente, mándale meta, que esté bien, feliz y en paz. Si alguna parte de tu cuerpo te duele, obsérvalo en atención plena y también envíale meta, que esté bien, feliz y en paz. Conéctate con tu interior. Sintiendo, solo sintiendo, sin juzgarte. Con una mente amplia y espaciosa.
¿Dónde está tu mente? Regresa la atención a tu respiración, sintiendo, solo sintiendo. Lentamente, a sus tiempos, abran sus ojos. Sé que fue muy poco tiempo. Prometo para el próximo viernes iniciar con la práctica. Y nos vemos la próxima semana. Estará Geshe Dawa con nosotros. Es el que les digo que es un gran maestro también. Y esperar nuevamente que más maestros nos compartan. Les agradezco a cada uno de ustedes su tiempo y que sigamos siendo varios para que los maestros, pues obviamente nos vean un grupo de personas sólido y sigan aceptando nuestra invitación. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Todo bien?
Todo bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Tere. Gracias, Lucy. Gracias. Gracias. Gracias, Betty. Muchas gracias. Mabel, gracias. Sí, gracias. Sí, estuvo formidable. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Betty, Gracias, gracias. Muchas Bye. gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, igualmente. Maestro, si se puede quedar, porque tengo una pregunta, por favor. Sí, aquí estoy, Betty, ¿eh? Sí, es que me están preguntando de Canadá que quieren la cuenta de 18 dígitos, porque no pueden hacer transferencias nada más con el número de la cuenta normal. Pero que usen el PayPal, Betty. No les va a servir el interbancario, ¿eh? No, ¿verdad? No, que usen PayPal. Si no, que no se preocupe, no pasa nada. No, son méritos para nosotros. Son méritos para nosotros, la verdad, y queremos hacerlo, ¿no? Es parte de... Gracias, Betty, qué linda. ¿Qué tal? Sí, cuando tenemos gente también de Colombia, Argentina y Chile y España, y usan PayPal, ¿eh? Es el menos problemático, el más directo. Ellos convierten automáticamente su moneda a pesos mexicanos. Sin problema. Sí, porque eso me pasó, ¿sabe qué? Con Venerable en Andicena también no tenían cómo hacerle la transferencia. Entonces tiene razón, le voy a comentar a los maestros. Sí, el PayPal es el ideal ahorita, ¿verdad? Porque el interbancario tienen ellos que, nosotros estamos en Banorte, entonces tienen que ver si están en Canadá, qué bancos trabajan con Banorte, es un relajo. No, pues está perfecto, el PayPal está muy bien, a mí no se me ha ocurrido, ¿eh? No sé si te mandé que busquen la cuenta ahí de Budismo Libre en PayPal y ahí en la que te mandé, no sé si te lo mandé, Betty, el PayPal. Creo que sí, ahorita lo busco. Ajá. Si no, está en nuestra página. Perfecto. ¿Qué le pareció? Muy bien, un grupo algo heterogéneo, pero muy interesados todos.